No les voy a exigir la asistencia realmente, eh, como tampoco les puedo exigir obligarlos a que vengan. El, el temor o el miedo a al- a esta cosa del coronavirus pues es real, no es imaginario. ¿Sí? Ya un compañero que sufre de asma me avisó que no iba a venir. Y pues, desde luego, no le puedo obligar a venir. Lamentablemente yo también soy asmático, pero yo sí tengo que venir. Entonces nada más, para hacer un ejercicio diario, me van a recordar sus nombres, ¿sí? Así como va. Lilian. Lilian. Manuel. Muy bien. Pues vamos a comenzar con la clase. ¿Les parece? Creo que aquí nos habíamos quedado en esta fracción, la clase pasada. Sí. Ningún problema, compañera. Ningún problema. Digo, lo estoy grabando, ya se está grabando. Se supone que ya se está grabando. Si no me fallan las pruebas que hice en casa, va a salir mi pantalla con mi imagen ahí, con la imagen de la cámara. ¿Sí? Que es lo único que pueda a lo mejor tapar un poquito que sale también. Va a grabar la cámara. Que les pregunté a mis hijos, oye, ¿cómo lo hacen los youtubers para que salga el juego? Y la imagen de ellos, no, es que utilizan dos cámaras y que ya estuvimos investigando. Y mi hija me dijo, mira, está esta extensión de Chrome que te graba la pantalla, te graba la cámara y te graba el micrófono. Y dije, ah, mira, excelente. ¿Sí? Y pues vamos a utilizar eso a ver qué tal funciona. ¿Sí? Bien. Yo por mí me he quitado el cubrebocas, pero por regulaciones internas. O no quiero que nos vayan a llamar la atención que no traigamos el cubrebocas. ¿Sí? Entonces vamos a, digamos, acatar las órdenes. Muy probablemente si vienen a checando lo único que hagan es separarlos, que están juntitos, va a ser lo único. Por mí, ustedes están en libertad de hacer lo que quieran. ¿Sí? De estar o de no estar, venir o no venir. Ya para mí la asistencia ya, para mí antes era muy importante, a partir de este momento ya deja de tener importancia. Y vamos a seguir calificando los exámenes vía Classroom, los trabajos vía Classroom, ¿sí? Como lo hacemos en forma virtual. Bien, entonces, teníamos que eh, bueno, vamos, ¿qué hice? Decíamos, ya lo habíamos visto, sí. Estamos viendo lo que era la naturalización y decíamos que eran 5 años, ¿sí? Lo que era digamos, la vía ordinaria para acceder de residencia temporal o permanente, ¿no? No como turista, sino tener una residencia reconocida en el país y cumplir los requisitos que habíamos visto el artículo 17, si mal no recuerdo, ¿no? Que había que hacer la solicitud, probar que se sabe hablar español y que está integrado a la cultura nacional, hacer las renuncias y protestas. Y luego nos venía la vía especial, que decía, es que ya la vía especial, como dice Leonel Pérez Nieto, son 2 años de residencia. En estos casos, el primero que hemos visto era cuando había un matrimonio con un nacional mexicano, un extranjero, con 2 años de residencia ya podía naturalizarse. Y tenemos esta segunda, bueno, esta es la primera que se menciona, dice, bastará una residencia de 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud cuando el interesado sea descendiente en línea recta de un mexicano por nacimiento. ¿Sí? En este sentido, para mí, el segundo párrafo que dice quedarán exentos de comprobar la residencia que se establece en la fracción primera,
Aquellos descendientes en línea recta en segundo grado de un mexicano por nacimiento, siempre que no cuenten con otra nacionalidad al momento de la solicitud, o bien no les han reconocido los derechos adquiridos a partir de su nacimiento. Recuerdan que habíamos comentado de la reforma a la Constitución, ¿sí? En donde ya cualquier mexicano puede transmitir la nacionalidad. Antes tenía que ser un mexicano nacido en territorio nacional. Ya se eliminó eso, simplemente que sea mexicano puede transmitir vía ius sanguinis la nacionalidad mexicana. Este segundo párrafo tenía vigencia, bueno, sigue vigente, pero ya va a ser inútil. Tenía vigencia antes de la reforma constitucional, me decían línea recta, pero ¿hasta dónde? Porque la línea recta pues, puede ser hasta abuelos, bisnietos, dice descendiente en línea recta de un mexicano por nacimiento, pues ¿cuántos del sur de Estados Unidos no tienen un mexicano por nacimiento en línea recta? Si le buscas, chornos, en línea recta. Y digamos, el límite no lo daba esta segunda fracción, hasta el segundo grado. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan cómo contar los grados? ¿De derecho familiar? Pues no son como por generaciones, ¿no? Sí, son por generación. En línea recta. O sea, yo, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos. ¿Cuál es el segundo grado? Los abuelos. ¿Por qué? Porque el primero no se cuenta. Sigo, donde comienzo yo. ¿Sí? Primer grado son mis padres, segundo grado son mis abuelos. Es decir, aquel que fuera nieto de mexicanos podía acceder a esta temporalidad, a esta vía. Pero si nos ponemos a pensar, con la reforma constitucional, pues ya no va a tener tanta vigencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya dice, es que si soy descendiente en línea recta de un mexicano, pues inmediatamente yo debo de tener también la misma nacionalidad. Esta estaba pensada precisamente para aquellos que nacían en Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Hijos de mexicanos nacidos allá, ¿sí? El migrante, ¿sí? Él transmitía la nacionalidad a su primera generación, ¿sí? Porque el migrante había nacido en territorio nacional, pero el que había nacido allá ya no la transmitía. Entonces se les daba ese beneficio. Bueno, tú, que no puedes adquirir vía ius sanguinis, con 2 años de residencia que tengas aquí en México, ya puedes acceder. Sí, pero ya no, ya está fácil como decir, mi papá era mexicano por nacimiento, nacido allá, y ya puedo acceder. Sí, básicamente va a estar en desuso esta fracción. Pero bueno, ahí sigue vigente. Luego, también 2 años. Cuando el interesado tenga hijos mexicanos por nacimiento. ¿Sí? Y aquí sí no importa si el hijo es nacido en territorio nacional o en el extranjero, siempre y cuando ese hijo tenga derecho a ser mexicano, ¿sí? Él puede acceder, el extranjero que es el padre o la madre de ese bebé, puede acceder a la nacionalidad mexicana teniendo una residencia de 2 años en México. ¿Sí? Dos años, ¿sí? Cuando el interesado sea originario de un país latinoamericano o de la península ibérica. Y aquí nos encontramos con esto. Ah, caray. De la península ibérica, no me queda duda. Sí saben cuál es la península ibérica, ¿verdad? ¿No saben cuál es la península ibérica? ¿Alguien conoce la Iberia? ¿La cantina La Iberia? No es posible. ¿No conocen la Iberia, una de las cantinas de más tradición aquí en Guadalajara? Bueno, aquí está Popanaría en Guadalajara. ¿No? Bueno, le voy a decir, bueno, es que ahí va a haber una pista, pero pues, como que no son tan vagos como uno. Pues va.
Ese es el remedio, efectivamente, ir. Nada más por la anécdota, como diría Franco Escamilla, por la anécdota. Eh, ¿Cuál es la península ibérica? Bueno, ¿han probado el jamón ibérico? ¿De dónde viene el jamón ibérico? De España. La península ibérica es la que abarca España y Portugal. Pero además hay un pequeño país que también se considera dentro de la península ibérica, que está entre España y Francia. ¿Y es? Empieza con A. ¿Eh? No. Pequeño país. Él era de los países con Andorra, así es, Andorra era un país con así es, era un país con soberanía disminuida, Andorra. Y a principios de los 90 volvió a adquirir su autonomía, su soberanía, porque la tenía cedida a Francia. Y ya es un país autónomo independiente. Pero eso ya lo. ¿Mande usted? Un paraíso fiscal. Andorra no lo sé. Bueno, es que yo por eso lo conozco. Porque, bueno, ya comentándolo, hace rato que mencionaba de los youtubers. Ajá. Y es un país muy conocido porque los youtubers van a Andorra, porque es un paraíso fiscal y los impuestos se llevan muy bajos en comparación a lo que reciben. Entonces, muchas personas van a Andorra porque es un paraíso fiscal. Mira, no sabía, pero bueno, es bueno saberlo. Para cuando tenga mucho dinero y no tenga que declarar tantos impuestos, ¿verdad? Bueno, entonces ya ubicamos lo que es la península ibérica, ¿no? Andorra, España, Portugal. Pero no dice sea originario de un país latinoamericano. Ah, caray, ¿cuáles son los países latinoamericanos? ¿Lo mandé? Menos Brasil, pero si contamos a Portugal, dentro de la. ¿Y por qué no vamos a contar a Brasil? Entonces, ¿cuáles son los países latinoamericanos? América del Sur, ¿sí? Todo lo que es un poco para abajo. menos, bueno, según yo, hay un país pequeño que todavía pertenece a Francia, ¿no? Pero los guineanos, la holandesa, la francesa, ahí no hablan castellano, ni portugués. Y, por ejemplo, un país vecino de México hacia el sur, ¿cuáles son los países vecinos de México hacia el sur? ¿Cuáles son los idiomas oficiales de Belice? ¿El español y el inglés? ¿Sí? Entonces aquí tenemos el problema de decir cuál es un país latinoamericano. Realmente no sabemos cuál es un país latinoamericano. Con certeza no. Va a quedar a criterio básicamente de quién va a autorizar. ¿Sí? No tenemos duda de que si es de Guatemala, Honduras, todos los que hablan castellano o portugués, no cabe duda. Va a entrar cuando tengamos que hablar, por ejemplo, de Haití. ¿Qué idioma hablan en Haití? ¿Cuál es el idioma oficial de Haití? El francés, así es. Es una lengua romance, sí, también, ¿no? Pero se considera latinoamericano. Pero bueno, también pueden estar, bueno, con 2 años de residencia, ya pueden adquirir la naturalización. Luego nos dice, bastará una residencia de 2 años también cuando el interesado, a juicio de la Secretaría, haya prestado servicios o realizado obras destacadas en materia cultural, social, científica, técnica, artística, deportiva o empresarial que beneficien a la nación, y en casos excepcionales, a juicio del titular del Ejecutivo Federal, no será necesario que el extranjero acredite la residencia en el territorio nacional a que se refiere esta frase. ¿Sí? Y entonces, tenemos que si has prestado estos servicios,
previa calificación de la calidad de los servicios, se te puede conceder que una residencia de 2 años sea suficiente para, para acceder a la nacionalidad. Y tenemos la vía automática. Dice, bastará una residencia de un año inmediato anterior a la solicitud en los casos de adoptados, así como de menores descendientes hasta segundo grado sujetos a la patria potestad de mexicanos. Si los que ejercen la patria potestad no hubieran solicitado la naturalización de sus adoptados o de los menores, estos podrán hacerlo dentro del año siguiente contado a partir de la mayoría de edad en los términos de esta fracción. Cuando eres adoptado, ¿sí? ¿A qué tipo de adopción se referirá? Sabemos que hay 2 tipos de adopciones, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de adopciones que hay? ¿Cómo que trono? Ya vieron derecho familiar, ¿no? ¿No han visto derecho familiar? O ya no se acuerdan. Han vivido en el limbo estos 2 últimos años. ¿No? Hay 2 tipos de adopciones. La simple y la plena. No la escuché. Estas cosas también engañan, porque a veces... ¿Escuchas? No escuché. Una disculpa, compañero. Simple y plena. ¿Sí? En la simple, ¿qué sucede? Bueno, en la plena, ¿qué sucede? Se equipara a un hijo natural. Pierde todo vínculo con la familia de origen, pierde ese apellido, le puedes poner, más se le debe de poner apellidos nuevos, entre comillas, son los apellidos de los adoptantes, y se le puede cambiar hasta de nombre, y se equipara a un hijo natural, un hijo biológico. Entonces, para esto no es. ¿Por qué? Porque el adoptado, cuando es una adopción plena, en cuanto se autoriza la adopción, inmediatamente adquiere la nacionalidad de los padres. Si viene, si un mexicano o un extranjero adopta a un mexicano en vía plena, si adopción plena, ese niño mexicano, en cuanto se autoriza la adopción plena, ese niño deja de ser mexicano y adquiere inmediatamente la nacionalidad del extranjero. Ahí no hay problema. ¿A qué caso de qué tipo de adopción habla? De la simple. Porque ahí sí se conservan los apellidos, se conserva el nombre, sí se conserva ese vínculo con la familia de origen, ¿sí? Y ahí es cuando se puede entrar esta naturalización, ¿sí? Porque aquí puede conservar la nacionalidad extranjera del adoptante, digo, de la familia de origen, ¿sí? Entonces, con un año de residencia del adoptado, ¿sí?, bastará para que pueda acceder a esta nacionalidad. Bueno, yo tenía los ejemplos. Leonel Pérez Nieto Castro maneja 3 tipos de vías: la ordinaria, la especial y la automática, que acabamos de ver. Pero hay una vía todavía más rápida. La vía que maneja Leonel Pérez Nieto es en función del tiempo que tiene que estar el solicitante como residente en México, ¿sí? 5 años ordinaria, 2 años especial, 1 año automática. Pero hay una vía mucho más rápida que la automática. ¿Qué nombre le podríamos poner a una vía más rápida que el automático? ¿Qué es algo más rápido que el automático? Inmediata. Iba a decir en chinguiza, ¿verdad? Pero pues eso no es muy académico que digamos, ¿no? Inmediata. ¿Sí? Y está en esta fracción, en la D, ¿sí?, en la segunda parte, donde dice: bastará una residencia de 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud cuando el interesado
A juicio de la Secretaría, haya prestado servicios o realizado obras destacadas en materia cultural, social, científica, técnica, artística, deportiva, empresarial que beneficien a la nación. Punto y seguido. En casos excepcionales, a juicio del titular del Ejecutivo, no será necesario que el extranjero acredite la residencia en el territorio nacional a que se refiere esta fracción. Es decir, que si el presidente de la República dice, este extranjero no necesita que acredite residencia, ¿sí?, se la dan, sin el requisito de la residencia. ¿Han escuchado hablar del caso del chino Zheng Yigong, del Copel a su cuello? Que lo encontraron con 201 millones de dólares, ¿no?, que se los confiscaron. Bueno, es un chino nacionalizado, naturalizado mexicano, que tenía vínculos con el narcotráfico y le incautaron alrededor, creo que de 201 millones de dólares. O sea, era un dineral lo que le incautaron. Y lo naturalizó Vicente Fox. Salió en la prensa hasta la foto del chino recibiendo la carta de naturalización de manos del presidente. Y dicen las malas lenguas, a mí no me crean, es leyenda urbana, ¿sí?, que precisamente adquirió la nacionalidad, la naturalización, por esta segunda parte que el presidente dijo, adelante, háganlo en México. Y esos 200 millones al parecer eran del comercio de metanfetaminas que traían, o de precursores químicos para fabricar drogas aquí en México, que traían de China. Pero era un dineral, ¿sí? Imagínense, 200 millones de dólares era un dinero. Pero bueno. Pero solo se hizo como en casos especiales, ¿no? Sí, sí, Por sí. ejemplo, a él se la dieron, pero porque lo estaban investigando, porque por alguna razón. Por ser empresario. Si se fijan, eran actividades empresariales, culturales, científicas, deportivas. ¿Sí? Ha habido grandes empresarios. Por el dinero que generaba. Probablemente sí, por el beneficio que se genera a la nación. Sí conocen la avenida Adolf Bigor, me imagino. ¿Saben en honor de quién se puso ese nombre? ¿No? Es un cónsul norteamericano que vino de cónsul. Se enamoró tanto de Guadalajara que se enamoró. Y él fundó las Nieves Vino. Y luego vendió la franquicia, luego hizo las Dolphin. Y ese era un empresario que se naturalizó mexicano. Cuando hay empresarios de ese tipo, digamos, se justifica por su vida para que él exige residencia, que está trabajando, está generando empleo, está generando inversión, pues adelante, los mexicanos siempre quieren, pues adelante. ¿Sí? Ya el otro, no sé, a lo mejor tenía sus contactos, precisamente quería hacerse mexicano para poder hacer negocios como mexicano. ¿Sí? Negocios turbios. Cuentan que un descendiente directo del emperador Hirohito de Japón se nacionalizó, se naturalizó mexicano para poder comprar una gran parte de la costa de Sonora, porque quería hacer un desarrollo turístico. ¿Sí? Y que exclusivamente se naturalizó mexicano para poder comprar. Porque ya vamos a ver cuando veamos el Estatuto de los Extranjeros en México, que hay restricciones para los extranjeros en cuanto a adquirir bienes dentro de la franja de 50 kilómetros en playas y sin fronteras. Pero precisamente se vienen a naturalizar en algunos casos para poder tener esos beneficios, ¿sí?, que solamente tienen los mexicanos. Pero bueno, bien. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? ¿No? Sigue lo que es el derecho de opción. Dice, la opción es el derecho que tiene una persona a quien dos o más estados le atribuyen su nacionalidad para que su mayoría de edad pueda decidir si se queda con la nacionalidad mexicana o renuncia a la nacionalidad extranjera o a la inversa. Este derecho de opción, sobre todo lo vemos desde el punto de vista de la legislación nacional. ¿Sí? Cuando a una persona
tiene esa posibilidad de acceder a lo que es la nacionalidad mexicana, ¿sí? Pero que otro estado le atribuye otra nacionalidad. Digo, los casos más recurrentes son los casos con Estados Unidos. ¿Sí? Nacen allá, ya también tienen el jus soli, el derecho de suelos, naces allá y eres norteamericano, pero naces de padres mexicanos, nacidos en territorio nacional con la reforma de padres de nacionalidad mexicana. Y tienes el derecho de decidir o de optar por una nacionalidad. ¿Sí? Y en este sentido, este derecho de opción, dice, no es un medio para adquirir la nacionalidad mexicana, pues parte del supuesto de que existe previamente en el individuo, existe latente, existe ese derecho que tiene de adquirir la nacionalidad mexicana. Y aquí la cuestión es, ¿se pierde esa posibilidad? No. Aun y cuando veíamos con el caso de los autores que tenías un año posteriores para poder adquirir la nacionalidad, es decir, si tú siendo adoptado o descendiente de mexicano sujeto a su patria potestad en segundo grado y tus padres adoptantes o o quien estaba sujeto a la patria potestad no te tramitaron la nacionalidad mexicana, después de cumplida la mayoría tenías un año para poderla hacer, tú ya como ciudadano, ya como mayor de edad. Pero si no lo haces dentro de ese año, ¿qué pasa? ¿Pierdes la oportunidad? ¿Pierdes la nacionalidad mexicana? No, realmente no. Es un derecho de decidir, de optar si quieres tener la nacionalidad mexicana o no. ¿Sí? No, tampoco se pierde, se puede ejercitar en cualquier momento. A mí me ha tocado casos de personas que nacieron en Estados Unidos, hijos de padres mexicanos, y de repente ya dicen, ¿sabes qué? Pues ya me quiero ser mexicano después de 20 años de entrada en vigencia esto. Y optan por tener la doble nacionalidad. Hay otros que no. O sea, tienen el derecho de acceder, sí. Acceden, no. ¿Por qué? Porque no quieren, realmente es algo voluntario, el que tú tengas latente ese derecho de obtener la nacionalidad mexicana y quieras hacerlo, porque requiere una cuestión de voluntad. B. Y vamos al tema de la doble nacionalidad, ¿sí? Que se implica mucho con esto de lo que es el derecho de opción. Si me estoy brincando diapositivas es porque no es necesario que la veamos para avanzar más rápido, ¿sí? Dice el artículo 32 constitucional. La ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que poseen otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad. El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales por disposición de la presente Constitución se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión. La doble nacionalidad no existía hasta la reforma de 1991-92. Antes solamente podías tener la nacionalidad mexicana, no podías adquirir otra nacionalidad. ¿Sí? Esta reforma se dio con Carlos Salinas de Gortari, si mal no recuerdo, Carlos Salinas de Gortari, y fue como parte de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Se les dio esta opción de tener la doble nacionalidad, ¿sí? Si un mexicano, antes de esa reforma constitucional, un mexicano adquiría otra nacionalidad, inmediatamente perdía la nacionalidad mexicana, dejaba de ser mexicano. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues que muchas veces, cuando ya por migrar, por buscar una mejor vida, se iban a otro país, al norte, Estados Unidos, que es lo más común, son los más casos que tenemos, y allá
conseguían una estancia regular, se naturalizaban norteamericanos y en cuanto se naturalizaban norteamericanos, inmediatamente perdían la nacionalidad mexicana, ya dejaban de ser mexicanos. Y eso implicaba una pérdida de derechos, desde luego. ¿Sí? Y se dio esta reforma constitucional. Yo lo vi buena en su momento, decía, pues es que ¿para qué les quitas la nacionalidad mexicana? Si se van de México es porque sienten que no la van a hacer aquí. O simplemente el sagrado derecho de irme para donde a mí se me dé mi regalada gana vivir. Si yo no quiero vivir en México, pues tengo mi derecho de irme a vivir a donde yo quiera. ¿Sí? Pero no por eso perder mis derechos de origen, por haber nacido mexicano. ¿Sí? Y se da esta reforma de la doble nacionalidad. Anteriormente, esto daba muchos conflictos, ¿sí? Y lo sigue dando actualmente. Muy probablemente se vayan a enfrentar a este tipo de casos. Sobre todo aquellas personas que nacieron antes de la reforma constitucional, porque se iban a Estados Unidos, la pareja de esposo, ¿sí? Allá tenían hijos, los registraban allá, ellos tenían la nacionalidad mexicana, los padres alcanzaban a adquirir o no adquirían la nacionalidad norteamericana y de repente se regresan a México porque ya o los retacharon, los agarró la migra o simplemente se regresaron a México. ¿Sí? Y ándale, ¿qué pasó con los niños? Los niños son norteamericanos, o eran norteamericanos. Para poder acceder a los servicios de educación, de salud, de todo habitante aquí en México, debían de tener la nacionalidad mexicana. O, si siendo extranjero, debían ingresar como extranjeros y tener su forma migratoria correspondiente. ¿Sí? Y la gran mayoría de los que se regresaban de Estados Unidos, pues no tramitaban su forma migratoria, se venían como se fueron, ¿sí? De ilegales. Espaldas mojadas también de regreso, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pues hacían la doble nacionalidad a fuerzas. ¿Qué pasaba con los niños? Los registraban de forma extemporánea en el registro civil. Es que había nacido. Si nació, pues se los olvidó registrar. Sí saben que existe el registro extemporáneo en el registro civil, ¿sí? Entonces los registraban de forma extemporánea y ya tenían dos actas. Uno en Estados Unidos y otro aquí en México. Y tenían la doble nacionalidad de hecho, no de derecho. ¿Por qué? Porque México no permitía la doble nacionalidad. Estados Unidos sí la permite, la doble nacionalidad. México no. Entonces, de hecho, tenían dos nacionalidades, pero de derecho no la tenían, ¿sí? Y esto ocasionaba muchos problemas jurídicos, ¿sí? Y lo sigue ocasionando. Cuando estas personas que tuvieron doble registro, por ejemplo, estando aquí, decían, bueno, pues si yo nací en Estados Unidos, pues yo me voy a ir a vivir allá o voy a ir a cotizar al Seguro Social para una pensión, ¿no? Pero tú ya habías hecho desde la primaria aquí, tenías tu documentación como nacido aquí en México, más tenías hasta tu pasaporte mexicano, ¿sí? Y de repente llegabas allá a querer tramitar tu pasaporte norteamericano y se dan cuenta que tienes un acta aquí en México. No, espérate, no puedes. Porque tienes un acta que dice que naciste en México y tienes un acta de nacimiento que dice que naciste en Estados Unidos. Arreglo. Porque si aquí nada más debes de tener un solo registro. No importa en dónde no esté registrado, pero debes de tener un solo registro. Por una cuestión de seguridad jurídica, ya lo dijo una jurisprudencia de la Corte. ¿Sí? Porque ¿qué era lo que se hacía? Lo que se hacía es, usualmente el acta de registro aquí en México era la posterior, la originaria era la que estaba en Estados Unidos. ¿Qué era lo que se hacía? Hacías un juicio de rectificación de acta de nacimiento. ¿Por qué? Porque coincidían los padres, ¿sí? Coincidía la fecha de nacimiento, coincidía hasta el nombre.
Lo único que no coincidía era el lugar. Entonces veías código civil, la ley de registro civil, o el código civil en aquel entonces. Mira, para adecuar a la realidad, pues hay que hacer un juicio de rectificación. Rectificabas el acta aquí en México, ¿sí? Decías, pues ya se rectificó y ya aparece que nací en Estados Unidos, porque ya se permite la doble nacionalidad. Pero seguías teniendo dos registros, que es lo que no se debe. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que pedir la nulidad del acta mexicana, que usualmente es la segunda, y que se ordene la inscripción en el registro civil del acta norteamericana debidamente apostillada. Que me preguntaban un alumno, oiga, profe, ¿cómo le hago para que se adquiera una persona nacida en Estados Unidos que tiene derecho, porque su papá nació aquí en México, que tiene derecho a la nación mexicana? Es bien sencillo, ve al oficial del registro civil. Si estás allá, ve al consulado y hace el trámite en el consulado, y se puede. Con el acta de nacimiento, ya con el acta de nacimiento de sus padres que nacieron en el territorio nacional o que son mexicanos, y ellos te inscriben el acta y con esa inscripción puedes ir a tramitar tu pasaporte mexicano. Y así es sencillo, ¿ves? Si estás aquí, digo, es mejor hacerlo aquí en México. ¿Por qué? Porque todas las actas de nacimiento que se tramitan en los consulados, si quieres una copia certificada, tienes que pedirlas hasta México. No hay en las oficinas. Es un trámite en México. Entonces, yo decía, si vienen a México, se traigan una acta de nacimiento postillada, de la norteamericana, de la extranjera, llegan a cualquier oficialía de registro civil, oye, inscríbeme esta acta, así te la escribo, te dan la constancia de inscripción, y con esa constancia de inscripción, ¿sí? Donde ya verificaron que precisamente tus padres sí tienen ese derecho de otorgarte la nacionalidad mexicana, el oficial de registro civil levanta esa certificación, te da esa inscripción, y con eso puedes ir a tramitar tu pasaporte mexicano y ya tienes ahí la doble nacionalidad. Es un trámite muy sencillo, realmente. ¿Sí? Esto de tener ese derecho a la doble nacionalidad. Pero sí, se tiene que anular, si hay un acta posterior aquí, se tiene que anular la posterior, la mexicana, para que se ordene la inscripción, y ahora sí tienes que cambiar todos tus documentos que te dan, ¿no? Certificados, o por lo menos las identificaciones, ¿no? Los títulos. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy, compañeros. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Bueno.